Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea a través de Código Libre, y tenemos nuevamente a Edith Barragán, nuestra colaboradora periódica. Hoy teníamos un tiempecito sin vernos, Edith. Sí, hola Carlos, qué gusto saludarte a ti, qué gusto saludar a todas las personas que nos están acompañando tanto en video por la plataforma de Facebook y quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas por las cuales se transmite Resiliencia en línea de Código Libre, Spotify, Internet, Apple Music, todas. Y para quienes nos estén viendo en vivo en este momento, esta tarde, noche de miércoles, 3 de agosto, y para quienes nos van a ver y escuchar de manera diferida, porque sabemos que muchas personas les gusta que les acompañemos durante el fin de semana, y pues qué alegría que estemos aquí juntos. Oye, y con la novedad de que por Spotify ya también se puede ver en video, digamos. Ah, mira, eso sí no lo sabía, para que veas mi dominio de las diferentes redes sociales, que ya ahora hay video en Spotify. Nos lo comentaron producción, ahí Felipe nos hizo el favor, pero sí, ahora se ve. Imagínate, o sea, estamos en el infinito y más allá del estrellato, qué alegría, ¿no? Así que contentos por estas nuevas modalidades y contentos por tenerte. Gracias. Y vamos a platicar, nos propones a platicar sobre salud mental, la importancia de la salud mental, y ya veo que nos traes 2 libros para comentar, ya más adelantito lo platicamos, y vamos a platicar sobre ello, Edith, pero antes medidas y siempre medidas de higiene, de seguridad, sobre todo, ¿sabes qué pienso, Carlos? Y creo que todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos lo notan. Estamos en un periodo de mucho calor y mucha humedad. Creo que nada más la gente de Nuevo León y de Tamaulipas no alcanzan a percibir la humedad, el calor sí. Y esta combinación calor y humedad propicia que estemos más sensibles a enfermarnos, particularmente de nuestro sistema digestivo. Entonces es muy importante la higiene de nosotros, nuestro lavado de manos, pero también la higiene de los alimentos y del agua que consumimos, porque es cuando más enfermedades del sistema digestivo hay. La gente antigua le llamaba a este periodo la canícula, justo por eso, porque la canícula era este periodo donde el calor y la humedad subían y provocaba estas enfermedades. Y recordar que tenemos, el COVID no se ha ido, el COVID está aquí, y que estamos experimentando pequeños rebrotes de la enfermedad. Es de repente desalentador caminar por las calles cuando estas están muy transitadas, o ir a lugares y que la gente no use el cubrebocas como esta medida de prevención. Entonces, invitar a la gente a que de veras se cuide y nos cuide, porque si yo me cuido, estoy cuidando a quienes están a mi alrededor, y el cubrebocas ha demostrado ser una barrera que me permite estar mejor. Oye, y ahora que dices del cambio de temperatura, cambio de ambientes por la temporada del año, seguimos en temporada de vacaciones, y no falla que llegamos a la playa o donde vayamos, o bien que regresemos y te enfermas. Esos cambios importantes. Estos choques, ¿no? Incluso en la ciudad misma los hemos vivido, quizá mañanas y tarde noches muy, muy frescas, con mucha humedad si es que llovió, y al mediodía la temperatura sube arriba de los 30 grados. Entonces esta combinación de mucho calor y humedad pues nos afecta, y luego el que baje la temperatura o cambie la temperatura y que no nos protejamos, ¿no? Entonces creo que sí es importante considerar nuestra salud como algo bien importante, nuestra salud física primero, porque ahorita vamos a hablar de la salud mental. Sí. Y luego que el COVID o virus como estos andan buscando cuerpos sensibles, digamos,
aprovechen para entrar en esos momentos. Así que hay que claro. cuidarnos. Sí, y yo creo que es eso, no olvidar lo que hemos aprendido, la importancia del lavado de manos, la importancia de quizá una distancia social a lo mejor un poco más reducida, pero con cuidado. Y si vamos a estar en un lugar donde va a haber muchas personas con las que cotidianamente no convivo, usar el cubrebocas. O si voy a ir a un espacio público como la iglesia, una plaza, un centro comercial, sí usar el cubrebocas como parte de este cuidado. Edith, y entonces, sí, después de la salud del cuerpo, platicar de la salud mental, digamos, Sí. que es una parte que propones importante. Estaba buscando unas estadísticas al respecto, interesantes, pero justo de eso quieres platicar. Si quieres comenzar con algunos datos duros para poder decir por qué es importante, ¿no? Sí, mira, los buscaba de INEGI particularmente. Sí, claro. Encontré dos fuentes. Aquí da datos del 14, 2015, 2017, y ya un tanto viejitos, pero hablan de una tendencia a la alza, digamos, de estos problemas. ¿Y qué es lo que sube? Y luego hay otros datos que voy a dar más adelante de 2021, pero este es de 2017. Digo, importante tomar en cuenta que es de hace 5 años estos datos, pero no dejan de ser importantes, de INEGI, que es la fuente oficial, por eso es que... Sí, claro. Por eso es que la citamos, a pesar de que es 2017, es la fuente oficial del sistema de datos de México, del sistema de cuentas nacionales. Y dice, en cuanto a sensación de sentimientos de depresión, está hablando de ello, entrevistó a los integrantes de las familias mexicanas y dice, nada más para dar el dato de 2017, y además lo divide por grupos de edad. Claro, es que eso es importante. Y entonces para ir dando algunos datos, Sí. digamos, ahorita damos más para no estar metiendo mucho dato que de repente no se entienda o nos perdamos. Los integrantes que se han sentido deprimidos diario, dice, los pequeños de 7 a 14 años, 3.6%, los que a diario se sienten deprimidos. Luego los de 15 a 29 años, que se sienten deprimidos, ya se incrementa a 12.7%. Y luego los de 30 a 49 años, ya estás en ese rango. Ya estamos ahí. 27%, se incrementa 27%. ¿Te fijas cómo exponencialmente se va como triplicando por grupo de edad? Y me interesa mucho si tienes el dato de los adultos mayores. Tenemos el de 50 a 64, de 27.9%, 28%. Parecido al grupo de adultos. Sí, y luego el de 65 más, 28.7%. Sí. Se incrementa. Se incrementa. Y esto es bien importante y quiero, cuando te propuse el tema fue justo porque hay una serie de factores sociales y culturales que hemos venido viviendo como familias, como sociedad, que de algún modo tenemos muchos estigmas y muchas ideas respecto a la salud mental. Y tú tienes un automóvil precioso, no vamos a decir cuál, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si se te descompone? ¿A dónde lo llevas? Al mecánico, al taller. Si tienes un problema de albañilería en casa, ¿a quién buscas? Al albañil. Al albañil, ¿no? Y entonces, ¿por qué cuando tenemos problemas que tienen que ver con nuestro bienestar emocional, psicológico y social, no vamos al especialista? Esa es la gran pregunta, es decir, si a mí me duele la barriga porque me empaché, que era la palabra que usaban luego las abuelitas, pues me llevan al médico, ¿no? O me curan de empacho, o me tomo un suero vida oral. Es decir, busco el remedio adecuado a el malestar. Pero cuando hablamos de salud mental, no tenemos las respuestas que quisiéramos. Y entonces creo que lo primero que tendríamos que abordar, como para partir de ahí, es cómo socialmente y cómo culturalmente no estamos acostumbrados a hablar de esos temas, a hablar de los sentimientos, de las emociones, de lo que me puede poner muy alegre o muy triste, porque luego de repente es que yo no estoy loco, ¿no?
Y entonces, como diría la muy famosísima y no bien celebrada Gloria Trevi, no estoy loco, estoy desesperada, ¿no? O sea, ni siquiera podemos como definir claramente qué es lo que nos pasa. Y yo comenzaría por ahí. Como dices, es un estigma. No estoy loco, ¿para qué me dices eso si no estoy loco? ¿Por qué voy al psicólogo si no estoy loco? No, ahí hasta nos ofendemos a veces. Claro, hasta nos ofendemos porque alguien sugiere que no estamos bien, ¿no? Y creo que el otro asunto es la imagen que tenemos, nuestra imagen que hemos construido respecto de los enfermos mentales, ¿no? Y porque dices, tiene una enfermedad mental, y luego te vas al extremo y te imaginas a la persona en un cuarto acolchado, con su camisita de fuerza, o en condiciones no óptimas, ¿no? Oye, te confieso que yo nunca he ido al psicólogo. Yo sí. Pero sé que es un asunto que deberíamos de tomar en serio y de lo más natural ir. Podemos tener un psicólogo, como dices, como tenemos un mecánico, tenemos un panadero, digamos, para que nuestro panadero favorito o nuestro médico de confianza. Creo que lo primero que tendríamos que poder platicar sin el miedo como a sentirnos mal o a señalados, decir, voy a terapia, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy a ayuda espiritual, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que lo primero tendría que ser normalizar un poco más esto, el hacer, el buscar como algo que está bien, no que esté mal, o que lo haces porque estás loco, ¿no? Que sería como el extremo. Fíjate que al respecto te doy otro par de datos, sí. digamos. Están las personas que dicen que nunca se han sentido deprimidos, ¿será? Y los pequeñitos, 20%, más o menos de los rangos que habíamos comentado, de 7 a 14 años, que nunca se han sentido, 20%. Luego están los jóvenes de 15 a 29, 30%. También hay que dar esas cifras para las personas que dicen que nunca se han sentido deprimidas. De 30 a 49 años, 28.7%. Pero ya es mucho menor los que dicen que nunca se han deprimido, de 50 a 64 años, 13%. A diferencia del otro grupo que dijo que sí se deprime diario, o que diariamente se siente deprimido, claro. El 30%, básicamente, 28% si lo redondeamos. Es decir, ahí hay una diferencia sustancial, pero también están las personas que dicen que se han sentido deprimidos alguna vez durante el año. Y ya nada más para irnos a los datos más significativos, el grupo de los 30 a 49 años, 35% básicamente, o bien están el grupo de jóvenes de 15, esto ya los chicos que entran a preparatoria, digamos, sí. ya estudiaron la licenciatura y que ya están en la edad laboral, digamos. Ellos de 15 a 29 años se han sentido deprimidos alguna vez en el año, durante el año, 26.7%. Entonces, domina las partes de las personas que se han sentido deprimidos. Y si nos sentimos deprimidos, como dices, si nos duele algo, ¿por qué no ir con el especialista? ¿Por qué no buscar ayuda? Y también, ¿sabes qué? Poder identificar, porque creo que también en el último tramo del tiempo, justo con la pandemia, el asunto de la salud mental se ha vuelto muy importante. Es decir, la salud mental incluye un conjunto de el bienestar emocional, o sea, cómo me siento yo. Mi bienestar psicológico, es decir, cómo me relaciono yo con los otros, desde mi concepción de entenderme como ser humano, y luego también cómo me relaciono con los otros, ¿no? Y cuando viene el confinamiento, por ejemplo, esta sensación de tristeza, esta sensación de soledad, se incrementa, aunque estuviéramos en una casa con una familia, ¿no? Entonces, ahí la pandemia hizo que pudiéramos voltear de una manera como más, como con más atención a lo que nos pasa a las personas cuando estamos encerradas, ¿no? Que ahí a todos nos tocó en algún momento vivir
de manera más o menos severa el confinamiento. ¿Y qué pasaba por nuestra cabeza? Se va desde sentimientos de me voy a morir aquí solo, nadie me va a encontrar, no tengo ni gatos que me coman, desde podríamos acabarnos todos como raza humana, no sé, o sea, pasamos como por un abanico de emociones y de sentimientos que luego eso influye en la manera en cómo nos comportamos y en cómo respondemos a nuestros diferentes compromisos, nuestras relaciones familiares, nuestros compromisos de trabajo, nuestros compromisos sociales. Y ahí esa es como que la pauta, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado... Al respecto, antes sí. por el otro lado, si me permite, Edith, y a propósito de que que hay personas, por ejemplo, del grupo de edad de 30 a 49 años que dice que nunca se ha sentido deprimido durante el año, digamos. Luego hay personas que no saben que están deprimidas, digamos. Claro. Están confundiendo los sentimientos, pueden sentirse enojados o pueden sentirse angustiados, claro, pero no lo asocian con depresión, por un lado. Y luego está el grupo, aquí me llama la atención, el de 7 años, por ejemplo, le preguntan a un niño, ¿estás deprimido? Pues es difícil que un pequeño de 7 años maneje esa palabra, ¿no? Pero incluso también como las redes sociales o la exposición a tantos medios electrónicos ha hecho que incorporemos a nuestro vocabulario palabras como deprimido, cuando a lo mejor lo que yo estoy sintiendo y viviendo es otra cosa, pero la palabra que me sé, la única que me sé, es deprimido. Entonces digo, no es que estoy deprimido, cuando a lo mejor estoy triste, o cuando a lo mejor estoy pasando por una racha mala en el trabajo y me siento menospreciado. Entonces eso es importante, porque si en la casa no aprendemos a, en primer lugar, identificar las emociones que tenemos y qué está pasando cuando tengo estas diferentes emociones. Y no voy a decir emociones positivas o negativas, porque la emoción es algo que nos pasa. Lo positivo o lo negativo es la respuesta que yo voy a estar generando cuando tengo esa emoción, ¿ya? O sea, me da mucha risa, me encantan los memes, yo podría armar toda una discusión aparte del aprendizaje social a partir del meme, apúntamelo como un paper futuro, de cuando una persona está el meme y está la persona triste y luego llego yo y digo, ya no estés triste, ¿no? Como si el que yo te diga o que invalidara tu sentimiento de tristeza, cuando habría que explorar otros caminos. Es decir, aquí lo importante es tratar primero de entender mis emociones y las emociones del otro, y no invalidarlas o menospreciarlas o no darles el valor, porque tú y yo somos diferentes. Dice Rosa Montero, lo platicaremos, somos humanos y somos iguales, pero somos tan diferentes en términos de cómo sentimos y expresamos esas emociones. Y esa es una parte como interna, ¿no? Diría un buen amigo mío, es una parte mía particular, propia de mí mismo. Pero también estamos en un ambiente, y ese ambiente también influye en mi salud mental. Es decir, la salud mental también tiene que ver con factores biológicos, la química de mi cerebro, mi alimentación, cómo me funciona el cuerpo, las experiencias que voy sumando en la vida, desde chiquititita hasta esta edad adulta en plenitud, mi historia familiar, especialmente si hemos tenido en mi familia historial de problemas de salud mental, las enfermedades, cualquier enfermedad, habrá enfermedades que te provoquen, que te lleven a que este bienestar emocional cambie. Pero también tenemos un entorno social que nos vulnera. La violencia, las catástrofes, las pandemias, todo eso también me va impactando. Y si a todo eso le sumamos la inmediatez de los medios de comunicación, particularmente las redes sociales,
ponlo en una coctelera, bátelo y ahí está el resultado, ¿no? Es más complejo de lo que pensamos. Es una bomba. Y fíjate que me haces pensar que también es recurrente. Sí. Que la persona va al médico y le dice, me duele esto, me duele este otro, y le mandan un antidepresivo al final, porque resulta que la persona está deprimida. Sí, sí. Y entonces el asunto de no darnos cuenta de que todo esto que estás comentando, todo este ambiente social, nos está afectando en la salud mental, a fin de cuentas. Esta salud mental que además también se refleja en el rendimiento del trabajo, en las condiciones de trabajo. A veces, nos damos cuenta o no, también el ambiente laboral alcanza a ser un tanto agresivo, digamos, para la persona o para las personalidades, digamos. Sí. Y entonces lo que a veces se sufre, o muchas veces se sufre en el ambiente laboral, es discriminación sin querernos darnos cuenta, o no nos damos cuenta de ello y estamos discriminando. Por ejemplo, pongo un ejemplo en el asunto de, no sé si pasa en tu institución, y esto nos lo hicieron ver en mi institución, que sí, cuidarnos mucho, lavarnos las manos, y si estás enfermo no vengas, en fin, una serie de medidas, pero dicen los intendentes con justa razón, oigan, ustedes se preocupan mucho por el personal de profesores, docente, y a nosotros somos de alto riesgo, y a nosotros nos hacen ir todos los días, y no nos dicen quién estuvo contagiado, y ahí anduvimos metiéndonos en su cubículo a limpiar. En fin, sí hay grupos más vulnerables que otros, y de repente no alcanzamos a darnos cuenta de dar cobertura de salud. Sí, claro, y fíjate qué curioso que digas este asunto de lo laboral, porque el otro elemento para el que yo iba es el de la norma 035, la norma oficial mexicana, que tiene que ver con estrés y salud laboral. Uno de los, el síntoma más evidente de que mi salud mental no está tan buena como yo quisiera es el estrés, ¿no? Que de repente es algo que, de nuevo, es otra palabra, es otro término que usamos mucho. No me salen las cosas como yo quiero, me estreso. Tengo que ir a hacer un trámite a una dependencia pública donde sé que me van a entretener las horas, me estreso. En la quiniela le aposté a mi equipo favorito, pero yo ya sé que es muy malo, pero lo quiero y le aposté y quiero que gane y estoy ahí con el nervio, me estreso. Cuando a lo mejor lo que me están sucediendo son muchas emociones que tampoco sé identificar, pero yo digo, las junto todas y me estreso. Y esta norma, la norma oficial mexicana, tiene mucho que ver con el estrés laboral generado por todas estas situaciones, ¿no? Y el otro asunto que se refleja en las situaciones laborales es este síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Es decir, que yo ya no tenga ni ánimos de ir a trabajar, de que, tengo que ir al trabajo, y no siento ni alegría, ni emoción, ni aunque sea quincena, porque hay algo ahí que no me hace que yo esté bien. Sí. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta qué tan importante es cuidar estos elementos. Si el niño no rinde en la escuela, no está obteniendo los resultados porque, es que el niño está estresado, ¿no? O a lo mejor algo está sucediendo en su casa, en su cuerpo, en su entorno, que no le permite este bienestar de sus emociones y de su entendimiento de él como persona, ¿no? Entonces, habría que poner atención a esos factores que me pueden indicar que mi salud mental, en su conjunto, yo necesito atender, ¿no? Desde los desórdenes de la alimentación, es decir, si como mucho o como poco, esa ya es una señal de atención. Si duermo mucho o duermo mal, porque nuestro ritmo circadiano dice que más o menos se pone oscurito. Yo sí soy como las gallinitas, se pone oscurito, camita, sale solecito, muy contenta, ¿no? Y tenemos un patrón, ¿no? Que es lo mismo, duermes pero no descansas. Claro, que esa ya sería otra característica ahí a tomar en cuenta. O que me voy alejando
de actividades o de personas que yo antes disfrutaba, ¿no? Por ejemplo, como el cine. Hemos platicado nosotros aquí, todos somos muy cineros, ¿no? Y que yo de repente diga, no, es que ya no quiero ir al cine. ¿Cómo? Pero no, ya no quiero. O que con mis amigos más cercanos, sí, pero no quiero verlos. O me voy alejando. Esa es otra señal, ¿no? Que me vaya yo desprendiendo de mis Si me dejas de mis gustos. un dato al respecto. Sí, claro. Bueno, por aquí te están mandando saludos Laura Martz y Rodolfo Rosales. Rodolfo Rosales a la Universidad Tecnológica de Nayarit, un abrazo muy grande al doctor. Y a propósito de lo que estás comentando, fíjate que aquí hay otras estadísticas, ahorita les paso de qué organismo es. Dice trastorno, bueno, a ver, leo los trastornos que identificamos aquí. Déjame, te digo de una vez la fuente para que sepan que no estamos especulando con la información. Laura Martínez, mi prima, un saludo hasta Ciudad Guzmán, Jalisco. Estamos esperando ahí un evento importante. De la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión. Ok, y ellos tienen aquí un diagnóstico también para México. uh-huh. Y dicen trastornos mentales más comunes en el país. Uh-huh. Ahorita sale el dato que... la fobia social era la que quería comentar. Sí, la fobia social, no. No, pero una cosa es que yo ya no me quiera. Ajá. O sea, no quiero ir porque va a haber gente Okay. a que yo diga, ni con mis amigos me quiero juntar. Uh-huh. O sea, son dos cosas, son dos comportamientos diferentes. Okay. ¿Sí? Y bueno, esto de la fobia social... Uh-huh. que pues me llama la atención que esté como uno de los trastornos claro. identificados, es decir, ya es salud pública, asunto de salud pública. Sí, que luego tenemos que hablar de eso. Es pequeño, pero existe el 2.9%. Uh-huh. Y para tener un comparativo con otros trastornos, fobia específica, bueno, habrá que ver qué quieren decir con esto, 7%. Por ejemplo, que le tengas fobia a las arañas, ¿no? Okay. Una fobia específica a las arañas. Las arañas, no. Dependencia del alcohol. Sí. También, pero mira, aquí también lo manejan. Es que habría que leer el glosario, ver qué significa cada uno, porque luego dice consumo perjudicial del alcohol. Sí. Es decir, fíjate, esa es otra señal. Es decir, quizá tú y yo como adultos responsables que somos, nos gusta tomarnos el fin de semana una copita de algo, ¿no? Y dices, tengo mucho calor, tengo sed de la más peligrosa, y te tomas un algo. Y tienes más o menos como un consumo regular de alcohol, una bebida, 2 bebidas. Pero cuando de repente ese consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco o de otro tipo de sustancias, comienza a incrementarse, esa es otra señal. sí. Esa es otra señal de que algo no está bien. Y aquí dice que es una prevalencia de 7.6%. Sí, claro. Está la depresión, esto lo manejan como prevalencia, digamos, entre la población de 7.2%. Uh-huh. Está entre las altas, junto con de consumo del alcohol. Sí, claro. Y otro más alto, digamos, también, trastorno de ansiedad por separación de la infancia. Fíjate, ese está en 4.5%, que sí le afecta a los pequeños, digamos. Sí. Por esa separación de la infancia. Pero volviendo al asunto al hilo que nos estabas comentando, esto de bueno, aquí di el dato de fobia social, pero dices que es diferente al que no quiero salir con mis amigos. Sí, porque son dos cosas. Y la fobia social la entendería más, por ejemplo, ahora en pandemia, de decir, oye, vamos a la iglesia. Ajá. No porque hay gente y la gente está enferma y me voy a enfermar yo, no quiero ir. ¿No? O no quiero ir a ningún lugar porque hay gente enferma, no se lavan las manos y ellos me van a contagiar. Esa sería como una especie de fobia social. Y el que yo deje de disfrutar o de acudir a cosas que antes me gustaban o disfrutaba, o de reunirme con personas con las que yo ya tenía una relación cercana, es diferente. Pero las dos son señales de que algo no está bien. Okay. Igual que tengas de repente dolores en el cuerpo o que de repente te comiences a enfermar de la nada. Es decir, porque el cuerpo se está manifestando por un algo, ¿no?
Y entonces el que de repente me duelen las manos o que de repente me inflame o que de repente sienta ansiedad o sienta mucha tristeza o que tenga reacciones explosivas, ¿no? Que de repente empiezo y contesto mal y hasta te grito y hasta te insulto o hasta me golpeo con alguien cuando no era mi comportamiento habitual. Digo, que tampoco está bien normalizar un comportamiento violento, ¿no? Y otro elemento es, por ejemplo, el lastimarse. Nosotros ahora con estas exposiciones de las redes sociales sabemos de cuánta gente se lastima, es decir, se corta, se quema intencionalmente o corta, quema, lastima a otro. Y eso no está bien, ¿no? El que tú le infrinjas dolor a tu cuerpo. Y claro, ya tendríamos otros elementos mucho más de cuidado, como por ejemplo escuchar voces, ver cosas, porque ya ahí te habla de que el trastorno es mayor. Y aquí esto es bien importante, Carlos, cuando hablamos de si la persona está loca o no, porque ponemos está loca como un todo. Y no es así, es decir, la salud mental tiene un abanico impresionante de manifestaciones y a lo mejor algo que se pudo atender cuando las primeras señales se daban y no lo hice y ese trastorno va creciendo, entonces ya lo quiero resolver cuando ha crecido como un monstruo, ¿no? Y eso es importante, también darnos cuenta de que hay matices, hay grados de las enfermedades o de los trastornos, ¿no? Incluso las fobias y las ansiedades. Y a propósito de eso de que dices que va escalando, sí, déjate paso el dato o unos datos de suicidios. Que esa es una manifestación de las más agresivas, junto con el daño físico, es que yo me corte, me queme. El suicidio es otra de las grandes manifestaciones de que algo no está bien. Sí. Y eso es irreversible, tristemente. Y fíjate que estos datos, por ejemplo, bueno, aquí hablan de los suicidios, ¿no? Y los desglosan en tres, bueno, yo saqué nada más tres, digamos, modalidades que pueden ser las más comunes. Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación va a ser la más recurrente y ocupan el 85%. De repente la gente se suicida y ha sido principalmente entonces por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Y luego vienen otras ya de menor porcentaje, pero igual de efectivas, digamos. El disparo con arma de fuego, terrible, 6%, o el envenenamiento, que también recurren a él, en 5.3%. Claro. Y luego desglosan entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. Fíjate que llevar a la práctica el suicidio, estoy citando datos otra vez de INEGI, y aquí me llama la atención la diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, bueno, quiero decir que estoy citando la fuente, no quiero desmeritar un caso u otro, es lo que dicen esta fuente oficial, que suceden más casos de suicidios entre los hombres que entre las mujeres, que estas personas o de las personas que se suicidan, 81% son hombres, 18% son mujeres. Sí. Bueno, redondeando. Y no sé si tengas ahí buscándole se puede desglosar y que los métodos más violentos los usan los hombres. El ahorcamiento, la sofocación lo usan más los hombres, luego estaría el disparo por arma de fuego y entre las mujeres el método que más se elige es el del envenenamiento con pastillas o el consumo de sustancias. Mira, ahora que lo dices, de entre los hombres y mujeres, 81.7% de los hombres eligen el ahorcamiento, digamos, estrangulamiento. Porque es definitivo, o sea, es violento, pero o sea, de ahí ya no hay regreso. Y en el caso de las mujeres, cuando normalmente optan por los envenenamientos, es con la ilusión o la esperanza de que puedan ser salvadas. Mira. Buen dato. Sí.
Bueno, de una vez te comento esto que Sí. estás diciendo. Justamente por envenenamiento, los hombres optan por ello en 60%, 60.8%, y las mujeres 39.2%. Aquí hay un incremento, digamos, Ujú. digamos como que tienden a emparejarse, digamos, estas opciones donde la mujer mira, el dato general de envenenamiento es, si contamos a todos los casos de suicidio, es de 5.3%, pero como dices, en este dato para las mujeres se incrementa en 39.2%. Sí, Para el caso de las mujeres. sí, sí. Y luego sí. también, como dijiste, por arma de fuego lo recurren más los hombres, Sí. el 92.8%. Sí, no, y ahí también te habla de otras situaciones, ¿no? Pero el suicidio creo que sería la manifestación más terrible en ese sentido de la salud mental, porque ya es definitiva, ¿no? Es decir, ahí ya no podemos hacer nada, más que buscar caminos para prevenirlo. Una vez que sucede, ya no podemos hacer nada, ¿no? Y entonces también pienso en nuestros entornos sociales, porque de repente tenemos un entorno más violento. Y no estamos hablando de la violencia entre grupos armados, no, es decir, tan sencillo como que en un alto coincidimos dos y el otro se me cierra y no me deja pasar y le contesto y por qué no, y lo insulto y me bajo y lo golpeo, etcétera. Es decir, reaccionamos más violentamente, tenemos menos tolerancia a la frustración de repente, porque de repente los chiquillos comienzan a edades más tempranas a consumir sustancias. Es decir, al final de cuentas esas son las respuestas a situaciones de salud mental no atendidas. De cuestiones emocionales no atendidas, no trabajadas. Un niño que buenamente está bien emocionalmente en casa, que come bien, que va a la escuela, que juega, no va a recurrir a las drogas a temprana edad, por ejemplo, o al abuso de sustancias, ¿no? Sí, o que toma un taller de música, por ejemplo. O que haga una actividad diferente, como de deporte, de arte, de música, difícilmente va como a llegar a esos extremos. No digo, aquí no hay recetas, pero sí hay que entender que en la medida en que vamos atendiendo esas emociones, esos sentimientos, estos pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás, y que esos pensamientos me permitan funcionar, me permitan mantenerme sanamente positivo, que me permitan trabajar, que me permitan estudiar y que me permitan tener también este sentido de sociedad, ¿no? Este sentido de comunidad, de que estoy en una familia, de que estoy en un trabajo con compañeros, de que vivo en una colonia. Entonces, la salud mental me permite eso, el que yo pueda como valorar y entender estas manifestaciones, ¿no? Oye, y ya no para agotar estos Sí. datos estadísticos que da INEGI, Son maravillosos. me llamó la atención que le pregunte a INEGI a los hospitales, a ver, ¿cuántas hospitalizaciones tuviste? Y de estos, ¿cuántos resultaron nuevos casos? Y resulta que en el asunto de la depresión, como nuevos casos, el de las mujeres incrementó en 95%. Sí, las mujeres se están deprimiendo últimamente, o más bien un sector social que está deprimiendo de manera más exponencial. Habría que averiguar las causas, ¿no? Porque también habría que entender las diferentes presiones sociales. Particularmente en pandemia, la mujer, y si es madre de familia, entonces tuvo que buscar de alguna manera sacar adelante chiquillos en escuela virtual, ella atendiendo trabajo virtual o home office, o quizá teniendo que salir, aparte haciéndose cargo de la casa, barrer, trapear, cocinar, planchar, hacer la compra.
O sea, súmale todo eso y luego en un espacio pequeño y con chiquillos gritando y todo. Sí. Oye, Entonces, no solo es el dato, que el dato es muy importante y valioso, pero ¿qué hay atrás de ese dato, no? O sea, ¿qué hay atrás del número de personas que se están deprimiendo? ¿Qué hay atrás de las personas que están teniendo trastornos de ansiedad? Y tratar de buscar qué lo está generando. Y la otra es caminar buscando una solución, porque estas cosas solitas no se pasan, o sea, solitas no se curan. Y habría que buscar, dependiendo del grado de esa emoción no trabajada, el camino que me permita sanarla, ¿no? Y mira, un último dato que nos habla de este incremento tan exponencial de la depresión, para tener un comparativo. Claro. Lo comparan con la anorexia y bulimia. Se incrementaron como nuevos casos apenas el 2%, contra un 95% de nuevos casos, estamos hablando de las mujeres nada más, el de la depresión es exponencial. Y de hecho, como que una mujer deprimida no tiene tiempo para estar con la anorexia, al parecer. Pero fíjate que se combinan. Sí. Es decir, la anorexia y la bulimia, todos los trastornos alimenticios tienen que ver con un asunto de autopercepción, es decir, cómo me veo yo, cómo me valoro yo, qué pienso de mí y de mi cuerpo. Y como lo que pienso de mí y de mi cuerpo es una situación disfuncional, ya sea porque yo me siento muy gorda, yo me veo muy gorda, o la gente alrededor mío me lo ha dicho todo el tiempo y ya no lo quiero ser, entonces castigo mi cuerpo para ya no ser gorda, ¿no? Y entonces, así, hipersimplificado, ¿no? Y entonces es una desvaloración de la persona que luego va a conductas que me dañan y que dañan a los que están a mi alrededor y que se tiene que tratar de manera integral. Y este es el otro asunto, Carlos, que muchas de estas situaciones las queremos ver y trabajar de manera aislada, cuando tú y yo somos seres humanos integrales, es decir, tenemos nuestro cuerpecito, tenemos nuestra mentecita, tenemos nuestro ser completo. Y que si la manera en como yo me percibo y me siento no me ayuda a funcionar bien, tarde o temprano me va a generar un malestar físico, o me voy a dañar, o voy a hacer acciones, voy a hacer conductas que me dañen en el mediano o en el largo plazo. Y de repente, por ejemplo, volvemos a los trastornos alimenticios. No, pues es que está bulímica o está anoréxica, llévala al médico y que le receten esto y lo otro. Cuando también habría que trabajar su concepto de el yo, del cómo me veo, del cómo me valoro. Y otros trastornos que a lo mejor no los consideramos como importantes o tan importantes, el de la vigorexia, ¿no? La gente que se la vive en el gimnasio porque quiere estar súper wow y súper espectacular, y que no le importa entonces pasarse hasta 5 o 6 horas en el gimnasio, sacrificando, olvidando otro tipo de relaciones, trabajos, conductas, compromisos, con tal de verse como en su mente se supone es el ideal de su cuerpo. Y que quienes tienen estos se llama dismorfia corporal, el término técnico es dismorfia corporal. Estas personas adictas a la cirugía plástica. Ya me arreglé aquí, ya me arreglé acá, ya me inyecté acá, ya me inyecté acá, ya me puse acá, ya me quité acá, y no estoy contenta, porque de todos modos digo, es que no, yo todavía no me veo como yo me sueño. Y entonces, el que yo no me perciba en una idea real, porque la salud mental me permite tener un sentido realista más o menos de mi cuerpo. Y entonces cuando yo pierdo esas perspectivas, ya no están bien las cosas, ¿no? Entonces sí nos damos cuenta que es un abanico enorme de situaciones en las cuales habría que estar como al pendiente, primero yo de mí misma y luego de quienes están a mi alrededor, ¿no? Edith, por aquí te manda Pepe Sam
Ay, un saludo hasta Saludos, México, mi querido hermano. Sí, un abrazo enorme. por estar comentando este tema de actualidad que Sí. nos puede apoyar. Sí. Comenta aquí. Y bueno, tú y yo también hasta podríamos hablar de la salud mental de los estudiantes de posgrado. Claro, ese es un asunto también interesante. Sí, ¿no? Es decir, cómo diferentes exigencias de estudio o laborales vulneran en más o en menor grado la salud mental de las personas. Los trabajos altamente estresantes, las carreras altamente demandantes, también vulneran esa salud mental, ¿no? Y que incluso lo vemos como normal, ¿no? Que te tienes que esforzar un montón y tienes incluso que no dormir para ser un buen arquitecto, por ejemplo, ¿no? Un buen arquitecto siempre se desvela. Como por qué, ¿no? O que tengas que vivir estresado porque el resultado de tu experimento de laboratorio no te salió tal como querías. Entonces, también ese es un asunto de cómo socialmente sí vemos bien el estrés, la presión en ciertos ámbitos y en otros no. Entonces, ahí necesitamos platicarlo más, ¿no? Porque se vuelven temas de salud pública. Edith, nos estamos acercando a la recta final. Bueno, faltan 12 minutos. Sí. Pero si quieres agotar algún punto para que nos platiques de los libros. Yo creo que sería importante hablar un poquito antes de los libros de la salud pública, porque al final de cuentas alguien nos tiene que atender, ¿no? Es decir, sabemos que hay psicólogos, hay terapeutas, hay psiquiatras, pero el acceso a médicos especializados luego no es tan sencillo y luego no lo es tan sencillo en todos los espacios. El día de ayer, si no me equivoco, déjame ver si tengo el dato exacto. El día 1 de agosto, en un periódico local, publicaron que para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, el nuevo plan, que se presentó hace poquito, dice, ya se fortalece el programa de salud mental del gobierno de Michoacán y ya son atendidas las adicciones en etapas tempranas como problemas de ansiedad, intento suicida, crisis por esquizofrenia o trastorno bipolar. ¡Qué padre! Yo cuando le dije, órale, qué bien, pero cuando sigo leyendo, dice así, los pacientes que son atendidos, los servicios del hospital psiquiátrico son gratuitos, qué bueno, y se cuenta con un equipo multidisciplinario de psiquiatras y psicólogos capacitados para estabilizar pacientes, sobre todo en situación de crisis. Sí. El asunto es que el hospital psiquiátrico está en la ciudad de Morelia. Y nuestro estado, tan grande, tan diverso, tan complejo, que tiene no ajusta. 113 municipios. 113 municipios, ¿no? Con una complejidad bárbara. Y entonces pienso en otros estados, ¿no? O sea, lo que sucede aquí en este estado es el reflejo de lo que puede estar sucediendo en muchos otros estados de la República. Es decir, los servicios de salud mental públicos son pocos. Qué bueno que sí los hay, pero son insuficientes para atender a una población vasta, compleja y dispersa. Pienso, por ejemplo, en la salud mental de los chiquitos que viven en tierra caliente. ¿Cómo van a crecer esos niños, esos jóvenes en ese ambiente de violencia? ¿Cómo van a crecer las personas que viven en las grandes urbes, donde se malduerme, se malcome y soy uno más en el montón y no me siento valorado? Entonces, la insuficiencia, tenemos un grave problema de insuficiencia de atención profesional en términos de salud mental en el sector público. Y en el sector privado, atenderte esto, tú y yo lo sabemos, es caro. Y no siempre va a ser la prioridad atender eso cuando tenemos que comprar uniformes, pagar el gas y la tortilla 30 pesos el kilo. Entonces, esa combinación, aquí lo que quiero como remarcar es la combinación de factores que nos hacen como todavía más vulnerables de lo que ya estamos, ¿no?
pesa mucho es, como dices, es bueno, dispersión dijiste, pero sí la distribución, digamos, geográfica. La distribución, sí, población sí. En un territorio que es de diferentes Vastísimo. formas de ser, digamos, topográficamente o fisiográficamente hablando. A veces estamos en un valle, a veces estamos en la sierra, a veces en la costa. El acceso, ¿no? Sí. Estaríamos diciendo la falta de la accesibilidad. Y la nota termina diciendo que quieren ampliar esos servicios, van a tratar de llevarlo a partir de unidades de especialidades médicas en los centros de atención primaria a las adicciones, donde hay una concentración importante en esa situación de adicciones, en Uruapan, Morelia, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Uh-huh. ¡Qué bueno! De veras que sí, que qué bueno. Pero no es suficiente. Uh-huh. Pero no es suficiente. Es decir, sí, a mí yo veo con muy buenos ojos el que sí hay estos esfuerzos y esta intención directa a trabajar esos problemas o a tratar estos aspectos de salud pública, pero no son suficientes. Uh-huh. No son suficientes y pienso que en muchos estados de la República Mexicana la situación va a ser muy similar en términos de la cobertura de la población para accesar a servicios de salud pública mental. Hay que estar haciendo el esfuerzo, buscar estrategias para llegar. O acercarnos a donde sabemos que nos puedan orientar. Creo que los sistemas de los DIF municipales tienen, por lo menos en el de esta ciudad sí cuentan con servicios de orientación y asesoría y que son relativamente económicos. Creo que es algo simbólico lo que se paga por una atención. Y entonces es eso, tratar de entender que es una situación compleja, pero que necesitamos platicarla, que la salud mental me va a permitir, en la medida de que mi salud mental esté relativamente bien, por no decir perfecta, porque quizá eso nunca suceda, yo como persona voy a funcionar mejor, voy a estar mejor, y eso me va a permitir una relación más sana con los demás. Y entonces, que cuando identifique en mí o en la gente cercana a mí estos síntomas de que platicamos, estas señales de que algo no está bien, pues por lo menos ofrecer la escucha y el tratar de orientar a que se busque la ayuda profesional que pueda de alguna manera llevar a la persona a buscar ese equilibrio, tratar de que su salud mental se restablezca lo más pronto posible y no tener estas consecuencias tan desagradables como el suicidio o el internamiento o las adicciones o conductas que dañen a las personas. Sí. Bueno, mientras seguimos platicando, a ver si encuentro el dato, porque por ahí tenía el dato de que en Michoacán han venido reduciéndose las plazas de médicos. Fíjate. Desde el 2015, una cosa así, a ver si lo encuentro. Entonces, como éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Es decir, de algún modo eso vuelve más complejo el panorama. Ajá. Vuelve más complejo el panorama porque también aquí se necesita atención más especializada. Sí. Y entre más especializado es más caro, es más complicado, ¿no? Entonces sí es importante que como primer paso podamos platicar de estos temas sin ser juzgados, sin estigmas y que veamos normal hablar de el me siento triste, me siento solo o me siento muy, muy, muy alegre o... Es decir, platiquemos. Ya encontré el dato. Perfecto. Dice que en Michoacán, en 2013, teníamos 2.057 médicos. Uh-huh. En el 2014, de 2.057 pasamos a 1.930. Luego 2015 bajó a 1.849 plazas. Es decir, fueron recortando plazas. Divídelos entre los municipios o categorízalos por especialistas y te vas a dar cuenta de que hay zonas o municipios donde ni siquiera cuentan con un médico general. El caso es que de los datos que tengo de 2013, que teníamos 2.057 médicos en general, en 2017
teníamos 1893 médicos. Y en lugar de generar más plazas, fuimos recortando plazas. En fin. Eso complejiza el panorama, sí, ¿no? Edith, y nos quedan 3 minutitos para... Yo nada más decirles que hay dos obras literarias que nos pueden ayudar a entender. Yoga de Emmanuel Carré, es la primera vez que yo me acerco a Carré y cuando lo dije muchos amigos así se solidarizaron conmigo hablándome de este autor. En este libro particularmente él cuenta su trastorno de esquizofrenia y cómo lo ha podido... no sé si sacar adelante sea el término correcto, pero sí cómo ha podido vivir con él, trabajar con él y buscarle una solución creativa al trastorno. Aparte es un texto verdaderamente bonito y bien trabajado. Y el último trabajo de Rosa Montero, que es una persona a la que yo admiro mucho, me gusta mucho su manera de escribir, me gusta mucho su pluma. Este libro es un ensayo, El peligro de estar cuerda, sobre la creatividad, sobre la locura creativa, pero también luego destructiva, porque habla mucho de manías, trastornos que muchos, particularmente escritores, han tenido y han vivido a lo largo del tiempo. Y es una lectura ágil, agradable, y nos pone mucho en este contexto de que todos somos somos tan diferentes que acabamos siendo parecidos, ¿no? Y vale mucho la pena los dos textos, uno como un ensayo y el otro esta forma que tiene Carré de escribir desde el yo y convertirlo en una obra de arte. Creo que valen mucho la pena y pues que ahí están estas dos opciones para ello y cuidarnos mucho. Oye, pues me gustan tus recomendaciones diferentes a otros libros de superación personal. Que mira, a mí yo ya pasé por esa etapa, ¿no? Creo que a quien le llegan en determinado momento y le ayudan a superar un determinado estado de su vida, qué bueno, pero no lo es todo. Lo que quiero decirte es que los libros de superación personal tienen una función, pero esa función quizá no alcanza a cubrir todo el espectro que se puede estar necesitando. Y estas son dos visiones completamente diferentes de entender la salud mental, cuando está bien, cuando se quiebra, cuando se pierde, cuando se recupera y los caminos que hay. Edith, y por último te mando saludos Contreras M. y Julie. Desde Tepic, Nayarit, un abrazo enorme a ella y a todos los que nos hacen el favor de vernos, de escribirnos, de escucharnos, de saludarnos. A mí me da mucha alegría porque me siento acompañada por buenos amigos que hemos construido ahí relaciones de amistad y de trabajo a lo largo del tiempo y se me hace muy padre que estemos aquí juntos charlando de este tema. Pues muy importante el tema, gracias por haberlo traído, Edith. Pues como a siempre, cuidarnos gracias. mucho, así como cuidamos nuestra salud física, también cuidemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, platiquemos de ello. Busquemos la ayuda cuando la necesitemos. No tiene nada de malo buscar ayuda, al contrario, creo que buscar ayuda te habla de un síntoma de madurez personal y para quien le sugerimos el buscar ayuda, de cuidado también, ¿no? Muy bien, Edith. Pues gracias, como Gracias siempre. a todos ustedes. Nos estamos viendo en un mes. Ojalá que sí, ¿no? Sí, hay que llegar. Yo no sé si lleguemos a Qatar, pero sí hay que ponerle ánimo. Y pues amigos, gracias por habernos acompañado en Resiliencia en Línea de este Código Libre. Gracias a Felipe, a Jaime y a Gerardo, como siempre. Y nos vemos la próxima. Gracias. Código Libre